Bien, buenas tardes. En la Ciudad de México, siendo las 12 horas del día 11 de julio de 2024, nos encontramos reunidos en Sala de Oralidad número 29 del Poder Judicial de la Ciudad de México a efecto de celebrar la audiencia de revisión de acuerdo reparatorio dentro de la carpeta judicial 03/1036/2024, instruida en contra de Francisco Jorge Hernández Gómez por el posible hecho delictuoso de despojo, amenazas y discriminación, cometidas en agravio de Martín Candia Mendoza. Se hace del conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control, licenciado Alfonso Martín Corona Morales. Enterados de lo anterior, solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al juicio. Bien, por favor. Buen día, pueden tomar asiento, por favor. Con los datos proporcionados por el auxiliar de sala, declaro abierta la presente audiencia. Auxiliar, ¿se han verificado los números de cédulas profesionales de las partes? Señoría, han sido verificadas y corroboradas en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando con ello que son licenciados en Derecho. Además, le informo que los rasgos fisionómicos de sus identificaciones concuerdan con los presentes. Gracias. Por parte de la Fiscalía, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, señoría. Licenciado Alejandro Guzmán Sánchez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Tláhuac, con cédula profesional 7.984.711. ¿Quién nos acompaña? Sí, señoría. Buenas tardes. Buenas la tardes. Licenciada Magali Ocampo Vázquez como asesora jurídica, con cédula profesional 13649306, expedida por la Dirección General de Profesiones, misma que se encuentra debidamente registrada ante la primera secretaría de este tribunal. ¿Quién nos acompaña? Buenas tardes, Buenas señoría. tardes. La licenciada Dulce Ciclali Cueto Roldán, con número de cédula profesional 1394-5454, expedida a mi favor por la Dirección General de Profesiones. Por parte de la víctima, ¿quién se encuentra? Yo soy Martín Candia Mendoza. En este momento, víctima, le hago saber que en costado de usted se encuentra presente las abogadas Dulce Citlali Cueto Roldán y Magali Ocampo Vázquez. Le pregunto, señor, ¿es su deseo ser representado en esta audiencia por dichas partes técnicas? Sí, mi deseo es que me represente aquí la licenciada, ¿Nada más ella? ella y la otra licenciada, ¿cómo se llama? Muy bien. También. En atención a ello, le cedo Dulce la palabra a la asesoría jurídica. Sí, señoría. Se hace de su conocimiento primeramente que la presente audiencia la solicitó mi representado a efecto de que sean analizadas. Hágase cargo, vamos en ese orden, abogada, hágase cargo de la asignación que le está realizando. No entramos todavía Sí, en la materia, una abogada. disculpa, señoría. Todavía no entro en la materia, abogada, estoy individualizando aún. Sí, señoría, acepto y protesto el cargo conferido. Se acepta y protesta el cargo conferido, señoría. En cuanto a datos personales, señor Martín, ¿cuál es su deseo? ¿Que sus datos se mantengan en forma pública o reservada? Asesórese, por favor. Mi deseo es reservada. Reservada. ¿Su domicilio se encuentra en la Ciudad de México? Sí, mi domicilio se encuentra en la Ciudad de México. ¿Cuál considera que es el medio o medios más adecuados para ser notificado? Por correo electrónico Previo a la de celebración mis abogadas. previo a la celebración de esta audiencia, ¿le hicieron saber sus derechos? Ah, sí, me hicieron saber mis derechos. ¿Tiene usted alguna duda? No. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? El licenciado José Pablo Cuellar Gómez, No se acerque tanto, abogado, con, que se inicie, por favor. con número de cédula 051084 y con el registro bajo el folio 74555 ante la primera Secretaría de Acuerdo de la Presidencia y del Pleno. Gracias. En este momento, auxiliar, ¿se han verificado las cédulas y el número de folio que presenta la defensa particular? Se han verificado y son corroborados, señor. Gracias. En virtud de lo anterior, en este momento se instruye a la unidad de gestión a efecto de que una vez que termine la presente diligencia, se realice la impresión de la información generada en torno a la verificación de las cédulas profesionales de las partes. De igual forma, se imprima copia de las identificaciones que presentan las partes técnicas para quitar su identidad. Y finalmente, se glose también a la carpeta el número de folio que presenta el señor defensor particular ante la primera secretaría de esta Casa de Justicia. Me dirijo al señor Francisco Jorge Hernández Gómez, le hago saber que al costado de usted se encuentra presente el abogado José Pablo Cuellar Gómez,
Le pregunto, ¿es su deseo ser representado en esta audiencia por dicha parte técnica? Sí. ¿Sí? ¿Se hace cargo, abogado, por favor? Sí, acepto y protesto el cargo conferido. Gracias. En cuanto a datos personales, señor Francisco, ¿cuál es su deseo que sus datos se mantengan de forma pública o reservada? Reservada, por favor. Reservada. ¿Su domicilio se encuentra en la Ciudad de México? Es correcto. ¿Cuál considera que es el medio más adecuado para ser notificado? En el domicilio. Su domicilio. Previa a la celebración de la audiencia, ¿le hicieron saber sus derechos? Sí. ¿Tiene usted alguna duda? No. No, gracias. En atención a ello, derivado del contexto de la presente audiencia, cedo el uso de la palabra a la Fiscalía para que me proporcione los antecedentes para resolver lo consciente en esta audiencia, por favor. Sí, señoría. La Fiscalía en Tláhuac inició una carpeta de investigación en fecha 20 de abril del año 2023, derivada del escrito presentado por el señor Martín Candia Mendoza, en la cual narra hechos posiblemente constitutivos del delito de despojo, haciéndolo consistir en que él habitaba en el inmueble donde trabajaba y que después ya no lo dejaron entrar. Despojo, ¿qué más? Amenazas y discriminación. Del trámite de la carpeta de investigación se establece que los hechos se determinan porque él argumenta que el despojo se da porque él laboraba en la empresa propiedad del imputado. A ver, abogado, si mal no recuerdo, la materia de la audiencia es una revisión de acuerdo reparatorio, ¿correcto? Sí. Auxiliar, ¿es correcto? Así se solicitó. Ciñase en esos sentidos, abogado, por favor. Bueno, del trámite de la carpeta de investigación, en fecha 9 de mayo del año 2024, esta representación social dio intervención a la unidad de mediación en la agencia Tláhuac 1 para que se llevara a cabo el procedimiento de mecanismos alternos de solución de controversias, señalando como base de este hecho los delitos ya mencionados. Se le recabó al denunciante Martín Candia Mendoza en fecha 26 de abril del año 2024 su manifestación de voluntad, asistido de la asesora jurídica pública licenciada Viridiana Torres Juárez, en donde manifestó que si era su deseo acudir a la unidad de mediación para una posible solución de controversias. Posteriormente, este oficio de derivación fue entregado en la unidad de mediación el mismo día 9 de mayo a las 18:49 horas. Posteriormente, en sede ministerial, se recibe oficio fechado el día 27 de mayo del año 2024, en el cual el licenciado Omar Salgado Carvajal, con cargo de facilitador de la unidad de mediación. A ver, facilitador, ¿quién es? Licenciado Omar Salgado Carvajal. Carvajal. Informa a la representación social que del trámite de mediación solicitado por el señor Martín Candia Mendoza se creó el expediente 0161 guión medio ¿Cero qué? ¿Cero? 0161 guión medio UM guión medio TLH guión 1 diagonal 2024 guión medio las siglas FGJCDMX, y que los señores Martín Candia Mendoza y Francisco Jorge Hernández habían llegado a un acuerdo reparatorio. Remitiendo copia de este acuerdo reparatorio, en el cual se establecía
que Martín Candia Mendoza y Francisco Jorge Hernández manifestaron que el día 3 de junio del año 2024 a las 10 horas, ¿A las 10 horas? sí, iban a presentarse el señor Martín Candia Mendoza al lugar donde habitaba a recoger sus enseres personales. Martín Candia, ¿verdad? Así es. Este acuerdo reparatorio A presentarse. ¿A dónde? al domicilio de la empresa De la en donde empresa. laboraba, Ujú. a recoger sus cosas personales que tenía en el inmueble o en el cuarto que ocupaba cuando laboraba en esta empresa. Ujú. Y que posteriormente se iban a presentar el día 27 de mayo, perdón, el 27 de mayo es cuando se firma el acuerdo reparatorio. A ver. A ver, ¿el acuerdo de qué fecha es? 27 de mayo del año 2024. Fecha. El día que donde se iba a materializar el acuerdo reparatorio iba a ser el día 2 de junio. 2 o 3. Usted señaló que el día 3 el señor Martín Candia se iba a presentar al domicilio que ocupaba en la empresa para recoger sus cosas. ¿Qué fecha es? Le recuerdo, abogado, que yo no tengo absolutamente nada, no tengo información, desconozco por completo. Sí, señoría. Sí, efectivamente el día primero de junio, perdóneme usted, disculpas, se iba a presentar el señor Candia a recoger. ¿Primero de junio? Junio del año 24, Ujú. para recoger sus cosas. A las 10 horas, A las 10 ¿correcto? horas. Y el día 3 de junio del año 24 se iban a presentar a la unidad de mediación. ¿El día qué? 3 de junio del 24 se iban a presentar a la unidad de mediación a las 10 horas a informar el cumplimiento del acuerdo reparatorio. Permítame. Posteriormente, en fecha 3 de junio del año 2024, se recibe oficio en sede ministerial suscrito por el licenciado Hugo Alberto Hidalgo Ledesma, en su calidad de agente del Ministerio Público, encargado de la unidad de mediación en Tláhuac-1, en el cual hace del conocimiento la aprobación del cumplimiento del acuerdo reparatorio antes referido, y aquí precisa que este acuerdo reparatorio se da únicamente por el hecho de posible constitutivo de delito de despojo. Toda vez que la víctima se daba por reparado del daño sufrido al recibir los objetos y muebles que tenía en el cuarto que ocupaba.
agrega a este oficio, su señoría, una constancia de fecha 1 de junio del año 2024. ¿Constancia de qué? ¿De fecha? 1 de junio del año 2024, firmada por el señor Martín Candia Mendoza, en la cual se da por recibido de los objetos y muebles, enseres que tenían el inmueble, en cumplimiento al acuerdo reparatorio emitido en fecha 27 de mayo del año 2024. Estos son los términos del acuerdo reparatorio que fue realizado ante la unidad de mediación de la alcaldía de Tláhuac. Si bien es cierto, es una sede ministerial totalmente diferente a la de integración de donde me encuentro, en atención a la ley de mecanismos alternos de solución de controversias. Son autónomos y ellos son los que se encargan de señalar estos puntos posiblemente resolutivos del problema legal que tienen. Entonces, ya con esta información, con posterioridad, la representación social, tomando en consideración el cumplimiento de este acuerdo reparatorio, emitió en fecha 10 de junio del año 2024 una determinación de no ejercicio de acción penal. 10 de junio del 24 se emite. Determinación de no ejercicio de acción penal por el cumplimiento de acuerdo reparatorio por lo que hace al delito de despojo y por lo que hace al delito de amenazas, que este ya no fue parte del acuerdo reparatorio. Despojo y amenazas. ¿Sí? Toda vez que en el delito de amenazas, el estudio de valoración psicológica practicado a la víctima resultó negativo, o sea, hace que no se le detectó afectación emocional derivada de los hechos denunciados por el delito de amenazas. Entonces, señoría, en relación al acuerdo reparatorio del cual se duele la parte víctima, esta representación social, o sea, el suscrito agente del Ministerio Público Integrador, no tuvo una participación directa ni en la elaboración del acuerdo reparatorio, ni en su cumplimiento, ni mucho menos en su aprobación, su señoría. Esto, como lo mencioné, fue dada la intervención correspondiente a la unidad de mediación, que depende de la Coordinación General de Investigación de Delitos y Atención a Víctimas, por lo cual considero que no es acertado el hecho de que se impugne por esta vía este acuerdo reparatorio en razón del suscrito. ¿Quién solicitó la audiencia? La asesoría jurídica. Asesoría. Sí, señoría. Primeramente quisiera hacer de su conocimiento
y de un documento, una referencia de pacientes, del cual, si se me permite correr traslado en este acto, tanto al Ministerio Público como a la defensa. En la cual se desprende de esta referencia de pacientes que expide la Secretaría de Salud, Servicios de Atención Psiquiátrica, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que el paciente es la víctima Martín Candia Mendoza. Son datos sensibles, son datos médicos sensibles, información reservada, consulte con su representado previamente sí, que exponga algo. Ya, una disculpa, señora, lo voy a volver a consultar. Sí dio su consentimiento. Señor Martín, ¿está de acuerdo con la publicidad de esa información? Sí, le doy mi consentimiento para que lea el papel. Gracias. Por favor. Sí, señoría, esta referencia de pacientes menciona un diagnóstico de discapacidad intelectual leve y dentro de la misma menciona que es un hombre de 57 años de edad quien cuenta con antecedentes de pobre estimulación cognitivo, con retraso en los hitos del desarrollo de manera global, abandonando sus estudios en la primaria, presentando desde entonces dificultades en los dominios conceptual, práctico y social, existiendo dificultades en el área del aprendizaje como la lectura, escritura aritmética, el tiempo y el dinero. Inmaduro en las relaciones, dificultad para percibir de forma precisa las señales sociales de sus iguales. Hace 1 año y 2 meses, tras presentar necesitado ayuda para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud y sobre temas legales, y para aprender a realizar de manera competente una ocupación que requiera habilidad. Hace 1 año y 2 meses, tras estresor personal y laboral, empezó proceso legal y secundario a estresores, y secundario acude a la unidad para valoración. Lo canalizan a otra área para que siga ahí su tratamiento, pero la importancia de este documento es que en todas las ocasiones… ¿Qué fecha es? Es de fecha 3 de julio del 2024 y es uno posterior de fecha 7 de julio del 2024, pero ambos contienen la misma información. La importancia de esta referencia de pacientes es para señalar que en todas las ocasiones que el señor Martín Candia Mendoza acudió ante el Ministerio Público a dar seguimiento o a imponerse de la carpeta de investigación, lo hacía acompañado de su hija de nombre Fabiola Alejandra Candia Madrigal, quien le hizo de su conocimiento al Ministerio Público que su papá necesitaba estar siempre acompañado, ya que no entendía bien las cosas que se le decían y se le tenía que explicar. De igual forma no sabía leer y solo sabe escribir su nombre. De igual forma refiere el señor Martín Candia Mendoza que el día 27 de mayo del 2024, antes de iniciar con la sesión de mediación, le hicieron del conocimiento al facilitador que él no sabía leer, que solo sabía escribir su nombre y que sí se le permitía entrar acompañado de su hija a efecto de que le pudiera explicar lo que se iba a platicar en la reunión. Le negaron el acceso, le dijeron que a él le iban… Permítame. Sí, una disculpa. ¿Quién le negó el acceso? El facilitador le dijo a su hija del señor Martín Candia y a él que no podía entrar nadie más, solamente él y el imputado a la sesión de mediación, que no se preocupara, que le iba a explicar todo lo que eran sus derechos y se iba a encargar de que la sesión se llevara en condiciones de igualdad.
el señor Martín Candia refiere que durante la sesión de mediación se sintió intimidado por diversas palabras o frases que le comentó el imputado, entre ellas: recuerda que yo soy abogado y puedo proceder contra ti y contra tu hijo. También le comentó que le iba a hacer entrega de sus cosas y le iba a entregar una cantidad de dinero. Cuando sucedió esto, menciona el señor Martín Candia Mendoza que el facilitador le hizo el comentario que aceptara que le devolvieran sus cosas y con eso se diera por bien servido. El señor Martín Candia Mendoza manifiesta que volvió a solicitar al facilitador le permitiera hablar con su hija o le permitiera entrar, pero se le negó dicha petición. Se le dijo que lo que más le convenía era que ya firmara para que terminaran ese procedimiento. De igual forma, le pidieron que realizara una lista, pero derivado de que el señor Martín Candia no sabe leer ni escribir, solamente les dijo o les fue nombrando las cosas que él tenía en la habitación, en el cuarto, donde le había proporcionado como vivienda. Esa lista se desprende en la tercera foja del acuerdo reparatorio, y se le entregó al final de la sesión una copia al señor Martín Candia, en donde en efecto se le decía que el día 1 de junio podía acudir por sus cosas. El señor Martín Candia Mendoza refiere… ¿1 de junio? Sí, 1 de junio del 2024. Posteriormente, el señor Martín Candia Mendoza le pidió a su hija que le leyera y le explicara todo lo que contenía dicho acuerdo reparatorio, del cual en las declaraciones hago la precisión en donde menciona, dice declaraciones, señala con el número romano 1, dice: del C. Martín Candia Mendoza tiene una escolaridad primaria, cuando lo correcto es que solamente tiene una escolaridad hasta el 2º grado de primaria y su ocupación es desempleado. También quisiera hacer… Permítame. Sí, una disculpa. ¿Tiene 2º año de primaria, me dice? Sí. Uh-huh. Sí, también de las declaraciones, en el número romano 2, dice: del C. Francisco Jorge Hernández Gómez, se desprende que tiene una escolaridad en licenciatura y su ocupación es abogado. También del mismo acuerdo, cuando se le fue leyendo, el señor Martín Candia Mendoza refiere que cuando su hija le dio lectura, manifiesta que él nunca extendió su consentimiento para que con la entrega de sus muebles, de sus pertenencias, se extinguiera la acción penal. De igual forma, le manifestó que él se sintió intimidado por el señor Francisco Jorge Hernández Gómez en la sesión del acuerdo reparatorio, ya que en diversas ocasiones, como ya se manifestó, le dijo que él era abogado y podía proceder en contra de él y de su hijo. Además de que el señor Martín Candia Mendoza refirió que por órdenes de él lo dejaron encerrado días cuando laboraba todavía para ellos. Entonces le causaba mucho miedo e intimidación.
También, como ya lo comentó la representación social, al final del acuerdo reparatorio se menciona que una vez analizado el contenido del presente acuerdo reparatorio, se verificó que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad, libres de toda intimidación, amenaza o coacción, situación que no aconteció así, ya que el señor Martín Candia Mendoza refiere que él se sentía intimidado y amenazado para firmar el acuerdo reparatorio y que lo hizo porque de igual forma quería recuperar solamente sus cosas, las cuales ya a más de un año no le habían sido entregadas. De igual forma, el citado acuerdo reparatorio hace mención de que el señor Martín Candia Mendoza manifestó que el señor Francisco Jorge Hernández Gómez no es la persona que cometió en su agravio los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de amenazas y discriminación. Cuando se le leyó esta parte al señor Martín Candia Mendoza, él manifestó que sí, fue el señor o el hoy imputado Francisco Jorge Hernández Gómez quien lo dejó encerrado y cometió actos de amenazas y discriminación hacia su persona, por lo cual se solicita a su señoría que tenga por no aprobado dicho acuerdo reparatorio y se continúe con la investigación de los hechos. Es cuanto, su señoría.
Fiscalía. Sí, su señoría. En atención a lo vertido por la asesoría jurídica, tomamos que este documento que corre traslado es fechado el día 3 de julio del año 2024. Por tanto, se desconocía totalmente esta situación de la víctima, que no había hecho mención ni compartido a la representación social alguna cuestión que adoleciera de este trastorno que menciona la asesoría. Y en las diferentes entrevistas que se le recabaron a la persona Martín Candia Mendoza, tampoco refirió alguna situación en ese sentido, máxime que a partir del día de la segunda entrevista o ampliación de entrevista que se le tomó a esta persona, se le nombró a la asesoría jurídica pública, pues para que asistiera, diera la asistencia técnica al denunciante. Asimismo, la carpeta de investigación, su señoría, inicia a través de un escrito en la cual se nombran, se refieren a los licenciados en Derecho Rosendo Hernández Alanís, Marisol Elizalde Orozco, Juan Ramón Malpica Juárez, Elidet Ruiz Ruiz, Héctor Hugo Tinajero Uribe. A ver, en lo otorga abogado, no me interesa todos esos aspectos. Ubíquese a la materia de la presente audiencia. Sí, omita información que esto no lo hago tiene referencia relación. en razón de que el señor estuvo debidamente asesorado y en ningún momento informaron a la representación social que el señor pudiera tener algún tipo de problema, de trastorno emocional, para que pueda haber sido tratado de diferente manera, ¿sí? Entonces le comentaba que la asesoría jurídica estuvo presente asistiendo al denunciante a partir de la entrevista recabada en fecha 23 de enero del 24, y posteriormente las que se suscitaron también estuvo presente, hasta la audiencia en la que se solicitó la intervención de la unidad de mediación para resolver la cuestión a través del mecanismo alterno de solución. Por lo tanto, le comento que
esta información que vierte la asesoría jurídica, pues no se contaba con A ella. ver, abogado, lo que me interesa, vamos depurando, abogado, la materia de la presente audiencia. Ya la asesoría explicó, argumentó cuál es su punto de disenso. En cuanto a estos aspectos fueron tomados en consideración por el facilitador y la fiscalía en sí, ya escuchó lo mismo que yo. En ese aspecto, su señoría, reitero que no tuve una participación directa en este trámite del mecanismo alterno de solución de controversias, por lo tanto desconocía su trámite y ignoro si el señor, si esos... En cuanto al acuerdo, abogado, yo no lo tengo, a eso me refiero, yo no tengo el acuerdo, yo no tengo absolutamente nada. Le recuerdo, fiscal, que no soy Dios para adivinar qué dice el acuerdo. Bueno, el acuerdo reparatorio... ¿Qué acciones tomó el facilitador? El acuerdo que emitió el facilitador ya tiene las 3 cláusulas que la licenciada asesor jurídica vertió, y ahí menciona en la cláusula que se dio libre de toda coacción, de toda y por voluntad de las partes. Entonces, nosotros, la representación social, al tener conocimiento de que este acuerdo reparatorio se realizó bajo las condiciones o el contenido del artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se dio aquí se da por legal, por realmente emitido. En el punto 3 de este acuerdo reparatorio de fecha 27 de mayo, dice 3 Romano punto 1, los intervinientes otorgan su consentimiento libre de toda coacción, violencia, dolo, error o mala fe para participar voluntariamente en el presente mecanismo alternativo con la finalidad de llegar a la solución de su controversia de manera pronta, pacífica y equitativa. En el punto 3.2 dice, manifiestan su voluntad para suscribir y dar cumplimiento al presente acuerdo. Asimismo, declaran haber sido informados y comprender los principios, efectos y alcances jurídicos del acuerdo en comento. Y termina el acuerdo reparatorio diciendo, una vez analizado el contenido del presente acuerdo reparatorio, se verificó que los intervinientes estuvieran en condiciones de igualdad, libre de toda intimidación, amenaza o coacción, y que la reparación del daño en favor de Martín Candia Mendoza será cubierta en las condiciones acordadas. Y el agente del Ministerio Público, licenciado Hugo Alberto Hidalgo Ledesma, aprueba la suscripción por haberse realizado conforme a derecho, lo anterior con fundamento en el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A ver, esta última parte, ¿quién lo aprobó? El licenciado Hugo Alberto Hidalgo Ledesma. Hugo Alberto Hidalgo Ledesma. ¿El qué carácter tiene? Es el agente facilitador. del Ministerio Público adscrito a la unidad de mediación. Adscrito a mediación. Es por lo que aprueba el acuerdo. Acuerda que el acuerdo reparatorio alcanzado es correcto. Que el acuerdo reparatorio es correcto. ¿Esto en qué fecha? Este fue del 27 de mayo del 24. Y aquí en este acuerdo, señorías, se planteaba que para llegar por darse por satisfecho en la parte denunciante, iba a recibir sus cosas. Vamos entendiendo, ¿el delito de querella es de querella o es el delito de despojo es de querella o de denuncia? Perdón. De querella, señoría. ¿Por qué insiste con denuncia, abogado? Le recuerdo que yo no tengo la carpeta, yo no sé si sea denuncia o sea querella. Disculpe, el querellante. Insiste usted en todo momento que es denuncia, por eso le pregunto, ¿es denuncia o es querella? No, es de querella. Entonces no confunda, abogado, por favor. Las figuras que son sumamente diferentes. Entonces, cuando él va
y ya recoge sus cosas, que en el mismo acuerdo de reparatorio del 27 de mayo se estableció como fecha el 1 de junio para recoger sus cosas. Fue al inmueble de la empresa, ahí recoge sus cosas, y posteriormente en fecha 3 de junio del año 24 es cuando el Ministerio Público de la Unidad de Mediación informa a la representación social el cumplimiento de ese acuerdo. ¿Y sería cuánto, señoría? Algo más del acuerdo reparatorio era lo que me interesaba. ¿Algo más en relación a la forma que consta en ese acuerdo reparatorio? No, señora, ¿será cuánto? Azoría, antes de darle uso de la palabra a la defensa para tener cierto el punto de divergencia. Sí, señoría, gracias. Pues nada más recalcar que no se llevó en condiciones de igualdad. El señor Martín Candia Mendoza en la sesión de mediación se sintió intimidado y amenazado, y con referencia a lo que menciona la representación social del día 3 de junio, que fue el cumplimiento o que se tenía que firmar el cumplimiento del acuerdo reparatorio, para esa fecha el señor Martín Candia Mendoza ya conocía el acuerdo reparatorio porque ya su hija se lo había explicado, se lo había leído, y en esa ocasión solicitaron a la de la voz los acompañara para poder platicar con el facilitador y decirle que el señor Martín Candia no había entendido los alcances, se había sentido amenazado. Sin embargo, esa fecha no se me permitió la de la voz hacer manifestación alguna. Acudí justamente con el Ministerio Público presente a solicitarle nos permitiera la carpeta de investigación y realizar manifestaciones sobre ese acuerdo reparatorio. De igual forma se nos negó porque dijo que la carpeta de investigación estaba en el área de mediación y que el acuerdo ya estaba firmado y no había nada más que hacer. Esa parte ya me quedó clara, abogada. Nada más en cuanto a esta referencia de paciente del Hospital Fray Bernardino, hace mayor referencia. Me dice usted que estos padecimientos los señalan que los tiene desde hace 1 año y 2 meses. Así es, su señoría, y la razón por la cual no habían acudido es porque no tenían conocimiento de este hospital. Ajá, pero sí se establece esta temporalidad en estas 2 hojas de referencia, la del 3 de julio del 24 y la del 7 de julio del 24, se establece esta temporalidad anterior. Sí. ¿Es correcto? Sí, así es. ¿Algo más en ese tenor? Nada más, su señoría, es cuanto. Defensa. Sí, su señoría. Quiero recalcar lo que se acordó, valga la redundancia, en el acuerdo reparatorio del 27 de mayo. El día 27 de mayo se presentó el señor Martín Candia y el señor Francisco Jorge Hernández Gómez por voluntad propia. Yo estuve presente como su abogado. El facilitador no me permitió entrar en virtud de que el señor, para estar en igualdad de circunstancias con el señor Candia, estuvo acompañado de su hija ese día y está aquí presente con público. Nunca le hizo la manifestación, porque estuve presente, de que el señor no podía leer, que no entendía, o en fin, nunca hizo manifestación alguna. Entonces el facilitador dijo, ¿saben qué? Nada, van a entrar las partes, y entró el señor Francisco y el señor Candia a hablar. De acuerdo a ese acuerdo, el señor Candia manifestó que el señor Francisco Jorge Hernández Gómez no era la persona que cometió en su agravio los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de amenazas y discriminación narrados dentro de la carpeta de investigación a que se refiere el Ministerio Público. A ver, abogado, vamos acotando. El punto de disenso es este aspecto que ya hizo mención la asesora jurídica. Es el punto principal. Sí, pero no lo limito, pero sí para que vaya usted. Sí, nada más que quiero que quede claro, o sea, cuál fue el objeto del acuerdo, ¿no? Aquí está diciendo que el señor Jorge no cometió el delito de amenazas de discriminación.
El otro punto que ya lo manifestó el Ministerio Público, nunca manifestó el señor Candia de que no sabía leer ni escribir. Es más, como lo manifestó el Ministerio Público en la declaración 3, otorgaron su consentimiento libre de toda coacción, violencia, dolo, error y mala fe para participar voluntariamente en el presente mecanismo alternativo de solución de conflictos. El día 1 de junio se le entregaron los bienes que se acordaron, que él solito dijo qué es lo que quería en relación al delito de despojo, porque ya había dicho que el señor Francisco no había cometido el delito de discriminación y el de amenazas, que había sido otra persona. Con motivo de esto, el 1 de junio se presentó el señor Candia al domicilio de la empresa a recoger sus bienes. Estuvo presente su hija y su yerno. Nunca hicieron manifestación alguna, es más, ellos estuvieron viendo los objetos que estuvieran en las condiciones en las que se encontraban y nunca hicieron manifestación alguna de lo que está doliéndose la abogada por parte del señor Candia. Es más, el recibo que realiza el señor Candia, donde recibe todos los objetos, fue hecho por su yerno, fue escrito por su yerno. Le explicaron y le dijo, revisa bien si no falta nada, y él subió a la mudanza y revisó uno por uno de los objetos en las condiciones en las que se encontraban y estuvo satisfecho. El día 3 de junio estaban citados para verificar si se había dado cumplimiento al acuerdo reparatorio. Insisto, ahí el señor Candia también se presentó con su hija y sabían perfectamente ya del acuerdo que se había llegado, tan es así que lo llevaban, y manifestó ante el facilitador que había recibido sus cosas de común acuerdo y que estaba conforme y que el señor Francisco sí había dado cumplimiento. Posteriormente salió un momento y se entrevistó con unos abogados que no sabía que eran sus abogados porque no tenían nombramiento dentro de la carpeta de investigación, junto con su hija, y estuvieron platicando y entró de nueva cuenta el señor Francisco, es lo que refiere el mismo la diligencia de constancia de cumplimiento, que el señor manifestó al facilitador que lo que aparte del acuerdo que habían hecho, él quería dinero por el delito de amenazas y el de discriminación. Y dijo, bueno, pues es que el acuerdo ya se dio y ya se dio cumplimiento y ya está diciendo que el señor Francisco Jorge Hernández no cometió esos delitos. Entonces nunca hubo presión ni dolo y el facilitador no fue parcial, en el sentido de que estaban en las mismas circunstancias. Él hubiera manejado en ese momento que había una coacción, una amenaza, o en fin, y su hija estando presente, estaba el Ministerio Público al lado, podía haber presentado una denuncia, porque en ese caso sería un delito lo que está manifestando, y no lo realizaron. En cuanto al documento que presentan de la Secretaría de Salud, en primer lugar, están pidiendo la audiencia después del 3 de junio, si no mal recuerdo, fue el 7 de junio que piden la audiencia, ya señalando la revisión del acuerdo reparatorio. Esta constancia es del 3 de julio, o sea, esta constancia fue posterior a la fecha en la que habían ellos solicitado esta audiencia. Entonces no tenían conocimiento de esa circunstancia. Yo me pregunto cuál fue el motivo entonces de pedir audiencia si no tenían constancia de esto, como ellos lo refieren, y que su familia no sabía. Ahora, la realidad de las cosas, quienes estuvieron presentes dentro de ese acuerdo reparatorio fue el señor Candia y el señor Francisco. Por el dicho del señor Francisco, siempre dice, nos trató con respeto el facilitador en igualdad de circunstancias, nunca le manifestó algo respecto a una intimidación. Digo, estando un facilitador que es autoridad y el señor le hubiera cometido un delito en flagrancia, era para hablar del Ministerio Público y lo detuvieran, y no fue así. O él mismo o su familia al salir que le comentó eso, podían haber presentado una denuncia. No lo han hecho, ni a la fecha lo han hecho.
Eso es lo que quiero manifestar, su señoría. Fiscal, última intervención. Voy a cerrar. Sí, señoría. ¿Quiere hablar? En un momento. ¿Sería cuánto, abogado? Nada más que manifestar. Asesoría. En un momento, abogado, le cedo uso de la palabra a usted, cierro y posteriormente a su representado, por favor. Sí, solo para agregar con referencia a lo que menciona igual la defensa sobre el día 3 de junio, el facilitador, de hecho, menciona el señor Candia, que siempre estuvo solo porque nunca le permitieron la entrada a su hija ni a la de la voz. Estuvo solo y sí entró a hablar con el facilitador después de que el Ministerio Público nos negó el acceso a la carpeta y nos negó el que el señor Martín Candia Mendoza me pudiera nombrar como su asesora jurídica. Menciona el señor Martín que el facilitador estaba muy molesto y que incluso le levantó la voz y le dijo: si usted no quiere firmar, no firme. Aquí el que interesa es el licenciado, refiriéndose a la persona del C. Francisco Jorge Hernández Gómez. El señor Martín salió alterado de ahí, fue cuando se le recomendó que tomara, si ya iba a consultas médicas o ya había tenido algún tratamiento psicológico, psiquiátrico, y su hija nos manifestó que no conocía, que ya lo había llevado al seguro, pero ya no era derechohabiente y ya no se había atendido. Se le recomendó acudir a este hospital, es por eso que acude posteriormente. Es cuanto, su señoría. Señor Martín Candia Mendoza, ¿algún señalamiento? Consúltelo previamente, por favor. Ninguno me reservo a mí. ¿Perdón? Ninguno me reservo a mí palabra. Defensa, última intervención. Sí, licenciado, de acuerdo al artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, refiere que las sesiones de mecanismos alternativos se realizarán únicamente con la presencia de los intervinientes y, en su caso, de auxiliares y expertos a petición de las partes. Aquí el señor Candia nunca pidió la participación de un auxiliar, de nada, no lo refiere, y aquí está el convenio. Los intervinientes podrán recibir orientación jurídica. Para tal efecto, cuando ambos intervinientes cuenten con abogado, estos podrán presenciar las sesiones, sin embargo, no podrán intervenir durante las mismas. Insisto, yo estuve presente, el facilitador dijo, por igualdad de circunstancias, licenciado, que se presenten nada más las partes interesadas, y así lo realicé. Y ya no, yo tenía el derecho de estar presente sin intervenir. Y dije, bueno, pues sí, estoy de acuerdo. Y esa fue la realidad, ¿no? Y el señor Francisco quiere hacer uso de la palabra. Antes de ceder el uso de la palabra al señor Francisco, voy a cerrar ya. ¿Algo más, abogado? Ninguna. Cierro con usted ya. Señor Francisco, lo escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Señoría. abogado. Buenas tardes a todos. Yo nada más quiero, voy a ser reiterativo, ¿no? Yo fui citado el día 27 de mayo para una mediación. Muy amablemente la autoridad, ¿no?, nos convocó a las partes a que llegáramos a un acuerdo, si era lo conveniente, ¿sí? El acuerdo que se tomó y lo que manifestó el señor Candia ahí está expresado, igual que de mi parte. Acordamos, él solicitó que se le entregaran unos bienes muebles, ¿sí? Se acordó la fecha 1 de junio, no se puso la hora. Nosotros ahí acordamos y firmó el señor Candia y su servidor que fuera el día 1 de junio, sábado 1 de junio a las 11 de la mañana. Él acudió, o sea, tuvo el viernes, ¿no? Porque escucho que dicen que no estuvo asesorado, siempre ha estado asesorado, tenía otros abogados en ese momento. Tuvo el día viernes, esto fue en la mañana, tuvo todo el viernes, tuvo el sábado, para, si él hubiera estado coaccionado o hubiera sido violentado, para consultar a sus abogados. Y el día sábado que fue a recoger sus cosas al domicilio de la empresa, acudió acompañado de su hija, que siempre lo asiste, y acompañado de su yerno, que también lo asiste, y él manifestó ser el abogado. Él fue el que tomó la decisión de redactar, ¿no?, y darse por recibido de todos los muebles que se describen en este convenio.
Entonces, fue voluntario, sin ninguna mala fe ni dolo, yo creo que de ambas partes, ¿sí? Entonces, yo creo que hay tiempos, ¿no?, para estar asesorado, y el día que llegamos, el día 3 de junio, el día lunes, llegamos a firmar el documento a donde acreditamos que ya se habían entregado las cosas. El señor entró, llegaron los abogados que están aquí presentes, que no estaban ahí autorizados por lo que yo escucho, ¿sí? Y tampoco hicieron nada, ya estaba todo entregado. Eso es lo que quiero yo manifestar, que todo fue de buena fe, sin dolo, sin violencia, y fue a petición del señor. Yo acudí a esa reunión a petición de ellos. ¿Algo más, señor? Voy a cerrar ya. Es todo. Cierro debate y resuelvo en consejo. Una vez que escucharon lo manifestado por las partes, como cuestión previa a emitir mi determinación de fondo, una vez que he escuchado a las partes técnicas, a las partes no técnicas, dándoles el uso de la palabra también, debo de advertir que en el caso que nos ocupa, el artículo primero de nuestra Carta Magna, en su párrafo tercero, establece con toda claridad que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios ya conocidos, y que en virtud de lo anterior, de igual forma, se ha establecido, en el caso que nos ocupa por la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, bajo la tesis 20.05.716 de la primera sala, 10ª época en materia constitucional, jurisprudencia, teniendo como fuente la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero 2014, tomo 1, página 396, bajo la voz derecho al debido proceso. Y dentro de estas reglas del debido proceso establecido en nuestro máximo tribunal, que existen una serie de formalidades esenciales del procedimiento, que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa del acto privativo. Esto como un primer elemento del debido proceso. Pero también en esta tesis la Suprema Corte establece un segundo bloque, y que es particularmente, ha dicho de la Suprema Corte, que es la combinación de mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, que protege a aquellas personas que puedan encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico por pertenecer a un grupo vulnerable. A este respecto, debo de advertir que con la información ya generada de manera previa, y en particular a los señalamientos de la asesora jurídica particular, es por demás evidente que en el caso que nos ocupa, se informa a este órgano jurisdiccional de 2 hojas de referencia de pacientes del Hospital Fray Bernardino, la primera de fecha 3 de julio de 2024 y la segunda de 7 de julio de 2024, en donde se establece, y esto lo publicitó la asesoría jurídica con la anuencia de Martín Candia Mendoza, y por eso me permito publicitarlo, porque hay autorización en ese sentido. ¿Correcto, señor Candia? Sí. Adelante. En tal virtud de tales hojas de referencia, se advierte que el señor Martín Candia Mendoza
presente una discapacidad intelectual, bajo una serie de señalamientos de los cuales ya se hizo cargo la asesora jurídica, y se hace referencia, según lo verifica a lo largo de la presente audiencia, que este padecimiento se reporta desde hace un año, 2 meses, según lo que me publicitaron hasta este momento, debiéndose señalar por ello que, de acuerdo a lo establecido en un momento determinado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de la cual forma parte el Estado mexicano, es por demás evidente que con esta información el señor Martín Candia Mendoza pertenece a un grupo vulnerable, debiendo recordar que si bien se celebró el acuerdo reparatorio en los términos que ha dado cuenta el agente del Ministerio Público, y que este acuerdo reparatorio estuvo a cargo del facilitador Omar Salgado Carvajal, mas sin embargo, bajo los aspectos señalados a lo largo de la presente audiencia, es por demás evidente que se señala a lo largo de la presente audiencia, y bajo el deber de probidad que merece en el caso particular la asesora jurídica en términos del artículo 107, que el señor Martín Candia Mendoza, al comparecer ante el facilitador, se le hizo de su conocimiento a dicho facilitador estos aspectos en cuanto al señor Martín Candia Mendoza, y que era necesaria la presencia de la hija del señor para que el señor comprendiera de manera adecuada, derivado de este padecimiento que tiene, lo que se iba a realizar en dicho acuerdo reparatorio, que más sin embargo el facilitador no lo permitió. Aunado a ello, debo de advertir que de igual forma se hace del conocimiento también de este órgano jurisdiccional que el licenciado agente del Ministerio Público Hugo Alberto Hidalgo Ledesma, adscrito al área de mediación, estableció la procedencia de dicho acuerdo reparatorio en fecha 27 de mayo del año en curso, debiendo recordar a las partes que en el caso que nos ocupa, y a la luz de lo que establece el artículo 1 de nuestra Carta Magna en su párrafo 3, al actuar dicho agente del Ministerio Público Alberto Hidalgo Ledesma en su carácter de autoridad para aprobar este acuerdo reparatorio, el mismo tenía estas obligaciones que les establece el artículo 1 en su párrafo 3, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en particular del señor Martín Candia Mendoza, el cual, como ya advertimos, debía ser una persona que pertenece a un grupo vulnerable, por las razones anteriormente expuestas. Mas, sin embargo, el agente del Ministerio Público, también el agente del Ministerio Público Hugo Alberto Hidalgo Ledesma, pasa por alto las obligaciones que le son encomendadas en términos de la dispuesto por el artículo 131, fracción primera del Código Nacional, puesto que se establece como obligaciones para todos los agentes del Ministerio Público el vigilar que en toda investigación de delitos se cumple estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución, pero particularmente, aparte de estos derechos fundamentales, el observar y proteger y respetar los derechos establecidos en tratados. En el caso particular, como ya lo advertí, no se tomó en consideración la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en particular este principio de accesibilidad que establece dicha convención. Además de ello, también se pasa por alto, en el caso que nos ocupa, por el señor facilitador y por el señor Hugo Alberto Hidalgo Ledesma, al aprobar este acuerdo reparatorio, que en términos del artículo 109 del Código Nacional, en su fracción 12ª, se establece como un gran derecho de la víctima o ofendido a que, en caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos. Y la Fiscalía, debo de recordar a las partes, debe de garantizar estos derechos humanos y fundamentales en los términos anteriormente referidos,
por nuestra Carta Magna, el artículo 109, fracción 12ª, el artículo 131, fracción primera del Código Nacional, lo cual no se realizó. Además de que, como ya lo referí, también se pasaron por alto las reglas al debido proceso bajo la vertiente de ajustes al procedimiento, y de igual forma, en relación a ello, es por demás evidente que el acuerdo reparatorio no cumple con estos aspectos, al haber sido omisa también tanto el agente del Ministerio Público Hugo Alberto Hidalgo Ledesma, al observar estos derechos humanos del señor Martín Candia Mendoza, tomando en consideración lo anterior, y si bien se discute que se presentó con posterioridad estas notas en donde se advierte dicho aspecto que presenta el señor Martín Candia Mendoza, es obligación de la Fiscalía verificar todo ello, así como dar cumplimiento a las diversas convenciones que el Estado mexicano ha suscrito, en el particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a efecto de garantizar la accesibilidad, en el caso que no se ocupa de Martín Candia Mendoza, ese derecho para garantizar su acceso a la justicia, lo cual no ocurrió, aun y cuando se argumenta una serie de cuestiones por parte de la gente del Ministerio Público y la Defensa. Sin embargo, es por demás evidente que no se realizaron estos ajustes al procedimiento y por ende hay una violación directa a las reglas del debido proceso, con fundamento en la tesis a que he hecho referencia, y además no se observaron los derechos de la víctima en términos del artículo 109 a que he hecho referencia, y mucho menos el agente del Ministerio Público cumplió con su obligación de respetar derechos humanos consagrado en particular en la Convención de las Personas con Discapacidad. Es por lo demás evidente que al advertir estas graves violaciones, en el caso que nos ocupa, es por lo que resulta procedente en este momento revocar este acuerdo reparatorio por las razones ya invocadas, puesto que, como ya lo referí, se está atentando de forma directa a las reglas del debido proceso, tomando en consideración para ello y como fundamento de esta determinación la tesis 20.05.716, de la cual ya me ocupé. Asimismo, se está alterando el contenido del artículo primero de nuestra Carta Magna, puesto que la gente del Ministerio Público, al aprobar este acuerdo reparatorio, no tomó en consideración el artículo 109 en cuanto a los derechos de la víctima, por ser parte de un grupo vulnerable al padecer una discapacidad, y tampoco tomó en consideración el artículo 131, fracción primera del Código Nacional, al no observar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a efecto de garantizar con ello un debido proceso, al no realizar ajustes razonables, ajustes al procedimiento, en estos términos, razón por la cual resulta por demás evidente que en el caso se hace necesario la revocación del acuerdo reparatorio por estas incidencias advertidas en la actuación tanto del agente del Ministerio Público Hugo Alberto Hidalgo Ledesma y del facilitador anteriormente señalado. Una vez que se ha revocado dicho acuerdo reparatorio, se instruye a la Fiscalía a realizar los ajustes pertinentes en este sentido, por la consecuencia que ya se hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional derivado de la aprobación de este acuerdo reparatorio. Una vez revocado dicho acuerdo reparatorio por las razones ya invocadas en antelación, se da uso a la palabra a la Fiscalía. Se solicita copia del audio y video de la presente audiencia, señoría. Se autoriza a los ministerios públicos de la Fiscalía de Tláhuac para recabarlo. ¿Sería cuánto? Asesoría jurídica. De igual forma, su señoría, se solicita audio y video de la presente audiencia. ¿Es cuánto? Señor Martín Candia, ¿alguna petición? Ninguna. Defensa.
Sí, solicito copia de audio y video de la presente audiencia para ser entregada a la brevedad posible. Señor Francisco, ¿algún señalamiento? No, ninguno. En atención a ello, en este momento se instruye la unidad de gestión. Se otorgue copia simple del audio y video de la presente audiencia a las partes solicitantes sin la inteligencia que para ello las mismas presentarán dispositivo móvil o memoria USB. Al no existir petición alguna más por resolver, se declara cerrada la presente audiencia. Muy buenas tardes. De pie, por favor. Finalice grabación.